Muchas gracias, señor presidente. Desde mi punto de vista, cuando se analizan las cuestiones vinculadas al sistema previsional, resulta clave tener en cuenta lo que ocurre con la relación entre los aportantes y los trabajadores pasivos, ya que la lógica del sistema recae sobre cómo evoluciona esa ecuación. En primer lugar, tenemos que decir que los sistemas de reparto tienen un grave problema que derivan de la transición demográfica. Si uno ordenara a la población por edades, donde ponen la base a los más jóvenes y a los adultos mayores en lo más alto, lo que va a ver es que ese sistema arranca con una pirámide y termina convirtiéndose en un tubo. Y en esa situación lo que pasa es que la relación de dependencia en la economía se vuelve más alta, es decir, cada vez son más los trabajadores que se van retirando y que tienen que ser sostenidos por una menor cantidad de personas que trabajan. Es decir, que ya desde el punto de vista poblacional, los sistemas de reparto tienen un problema. Como si eso fuera poco, Argentina tiene otro problema más, que es el problema de una economía que no crece. Hoy el PBI argentino todavía está 1% debajo del que teníamos en el año 2011. Es decir, que Argentina tiene un PBI per cápita 13% inferior al que teníamos en el año 2011. No solo eso, sino que además esto se manifiesta en baja productividad, en bajos salarios, que sumado a las brutales regulaciones que tenemos en el mercado laboral, hace que el mercado laboral argentino sea muy chico. Y mientras que la cantidad de empleo asalariado en el sector formal sigue clavado en torno a los 6 millones de personas, hoy el mercado informal está cerca de las 8 millones de personas. Es decir, hay más gente fuera del mercado formal que dentro del mercado informal. Es decir, eso también afecta negativamente a la lógica de los ingresos del sistema. Pero eso no es todo. Yo recuerdo que durante un par de gobiernos atrás había alguien que manejaba la ANSES y se ufanaba de un retorno de la cartera del 16% cuando la inflación rondaba en el 30%, pero que el INDEC la mentía y se metía la basura bajo la alfombra. Pero no solo eso, sino que además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza como una forma de financiar al fisco y por lo tanto está repleto de títulos de un deudor quebrado, porque Argentina es un deudor quebrado, porque para poder pagar la deuda se necesita tener un superávit primario fiscal positivo y acá seguimos dibujando con uno que es negativo. Por lo tanto, además tiene todos sus títulos en un pagador que es un defolteador serial. Por lo tanto, todo este descalabro, si además sumamos jubilados sin aporte, el sistema va a seguir generando mayor déficit fiscal. Y el déficit fiscal de alguna manera se va a pagar. Una forma es con deuda, pero la deuda son impuestos futuros, es decir, es castigar a las generaciones futuras, es decir, castigar a generaciones que no votan, generaciones que son niños o que ni siquiera han nacido. La otra alternativa es seguir aumentando la presión fiscal, de modo tal que Argentina cada vez va a crecer menos, cada vez vamos a ser más miserables. O la otra alternativa es financiarlo con emisión monetaria y seguir rompiéndonos la cabeza con la inflación, donde no solo por la distorsión que genera en los precios termina destruyendo el crecimiento y castigando la acumulación de capital y la productividad y los salarios de los trabajadores, sino que además es un impuesto altamente regresivo que pega más fuerte sobre los más vulnerables. Por lo tanto, desde el punto de vista de la macroeconomía intertemporal, este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre. No solo porque es una estafa a los jubilados presentes, a los jubilados de hoy, sino que también es una estafa sobre las generaciones futuras, que hoy, digamos, los más jóvenes, los más chicos, se muestra un nivel de pobreza del 50%,
Por lo tanto, si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea un país más miserable. Por lo tanto, desde La Libertad Avanza, avisamos que nuestro voto a esto es negativo. Muchas gracias, señor presidente.